En Santa Fe se está dando un hecho como en muchas partes del país, pero bueno, acá ha hecho eclosión con el asesinato de un comerciante esta semana que pasó, de la inseguridad, ¿no? Y de las medidas que hay que tomar, el centro comercial y los vecinos también autoconvocados, bueno, fueron a la Plaza 25 de Mayo a pedir por justicia, por la persona asesinada, pero sobre todo mayor seguridad, mayor seguridad, mayor seguridad. Y este tema de la seguridad tiene que ver también con una ecuación económica, ¿no? Ahí te voy a pedir que me ayudes en lo siguiente, porque todos en la vida nos manejamos con costo-beneficio, es decir, si hago esto, ¿qué consecuencias voy a tener? Entonces, los delincuentes, aunque no sepan de economía, también se manejan con costo-beneficio, es decir, si robo, ¿cuál es el costo? ¿Voy a estar preso un día, 2 días, un año, un mes? Si no me pasa nada, lo intento y sigo robando. Entonces, esto, independientemente del accionar policial más o menos eficiente, ¿no? Está el tema del delincuente, que evidentemente no va a salir a comprar el diario para buscar trabajo, si ve que es mucho más beneficioso salir a robar porque el costo es menor, porque, bueno, siempre cuando vos salís a delinquir, partís de la base que no te van a atrapar. Y si te atrapan, ¿de cuánto va a ser la pena? Desafortunadamente, el propio ministro de Seguridad, Puyaro, fines de agosto hizo una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para hacer un balance de lo actuado en lo que va del año en el departamento de la capital. Bueno, además de la gran cantidad de armas secuestradas, él dio un dato importante. En los primeros 15 días de agosto, departamento de la capital, llámese Santa Fe Capital, ponerle algo de Santo Tomé, se habían arrestado 37 personas, de las cuales 35 eran mayores de edad. Los 2 menores los tenés que restituir inmediatamente a la familia, ¿no? La conferencia fue sobre fines de agosto. Dice, hoy están todos libres. Entonces ahí también está el tema del costo-beneficio del delincuente. Si va a robar porque sabe que va a quedar libre, evidentemente va a seguir robando, ¿no? O sea que ese es todo un tema. Claro, vez pasada un fiscal me dijo, porque escuchaba todo esto de por qué los fiscales los dejan en libertad, el senador Lisandro Enrico, a quien peyorativamente lo tratan de comisario, inclusive hasta sus propios, no sus propios pares senadores, sino algunos diputados, no, porque quieren endurecer las normas, los códigos, pero también pedir a los jueces que dentro del límite, del margen que tienen, ¿no?, para aplicar las penalidades, no, bueno, apliquen la más severa. Si la pena es de 5 minutos a 1 semana, aplicarle 1 semana, no la apliqué 5 minutos, figurativamente, ¿no es cierto? ¿No? Pero bueno, mucho eco no tiene, por lo visto, Lisandro Enrico con eso. Pero ¿qué me decía un fiscal? Sí, está bien, yo entiendo al senador, pero decirle al gobierno que construya alcaidías para alojar ya en estos momentos 1000 personas, que son las que deberían estar presos por lo menos 1 semana, 10 días, 15 días, porque no las podemos tener en la comisaría. Bueno, Lipchi ya no las va a poder hacer. Teléfono para Perotti, si quiere poner verdaderamente paz y orden, que fue un eslogan con el que no te voy a decir que ganó, pero no, que fue el que hizo que la gente lo votara, porque está visto que las grandes urbes, Rosario, bueno, la inseguridad pegó fuerte en la campaña en contra de Antonio Bonfatti, y casi como que Perotti termina ganando por esto. Entonces, si quiere poner paz y orden, que vaya pensando en que va a tener que hacer nuevas alcaidías o alojamiento para todos estos presos, ¿no?, o estas personas que delinquen y que quedan inmediatamente en libertad, y que los fiscales dicen no los podemos meter presos 1 semana, 15 días, 1 mes, porque no tenemos dónde. Así que ese es el detalle. Bueno, yo te quería decir lo del costo-beneficio, ¿no? Es decir, todos en la vida nos movemos, vos que sos economista. Más allá que hay personas que no transgredirían ni una norma, aunque les implicara costos ínfimos, porque también eso tiene que ver con una lógica moral. Desde lo económico, a veces uno puede plantear el concepto acá más que costo-beneficios, que por supuesto toda decisión humana implica tomar pros y contras. Pero en este caso a veces uno podría poner en el llamado costo-oportunidad, es decir, ¿qué otra alternativa tengo a ciertas cosas? Es decir, cualquier actividad, el costo-oportunidad es lo que dejo de hacer como alternativa a lo que hago. Y el otro es el costo hundido, que a veces determinadas pobrezas estructurales generan. El costo hundido en economía se le llama a que los costos que ya tengo asumidos y efectivizados
no deberían hacerme cambiar de decisión al futuro. El futuro es sin ningún tipo de costo. Y lamentablemente de ciertas pobrezas estructurales que generan sensaciones de costos hundidos en determinadas personas. Es decir, en costos que ya, digamos, en las formas de vida tienen jugada ciertas situaciones, y eso hacen que no asuman muchas veces consecuencias que realmente deberían asumir. Pero vuelvo al origen. En realidad estamos hablando de situaciones muy complejas y no podemos andar cambiando del día de mañana, como a veces comentabas vos que un fiscal manifestaba una cuestión y por eso tenemos que salir a construir más cosas por pareceres de un momento para otro. En realidad esto amerita tomar cuestiones más de fondo y como sociedad en general definir qué modelo queremos para el ejercicio del poder punitivo y no andar oscilando entre versiones, vamos a llamarle más garantistas, menos garantistas, sino que tomar cuestiones más en serio para decir, bueno, qué modelo para ejercer el poder punitivo quiere una sociedad con respecto a quienes transgreden. Bueno, la sociedad hoy en día, si vos le preguntás, los quiere presos, no los quiere en la calle, porque evidentemente toda esa gente que estaba manifestando frente a casa de gobierno por mayor seguridad, especialmente que los que están en la calle delinquiendo no estén en la calle delinquiendo, es decir, quitarlos de la vía pública. Sí, ahí está el tema. Una colega, Mariela Goy, periodista también, ella disentía en Facebook con declaraciones del padre Axel Argenchona, que él decía que el delito no estaba, que la pobreza no estaba vinculada al delito, ¿no? Bueno, yo diría la pobreza como tal a lo mejor sí, no, pero ya la marginalidad, que es el último estadio de un ser humano cuando no tiene más nada que perder y no tiene futuro o sea, a veces nos pasa a nosotros que nos deprimimos. El concepto de costo hundido es con lo que acabas de expresar. Cuando decís no tiene nada para perder, es simplemente está una cuestión de todos los elementos que digamos, ha padecido ciertas circunstancias preexistentes que la persona entiende, digamos que no tiene nada para perder. Que ese es porque acá hay otra cosa, todo el mundo habla de la inclusión, la inclusión, la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Bueno, que haga algo. ¿Qué es hacer algo? Bueno, que trabaje, ¿no? Aunque sea en un oficio, que se mantenga ocupado en algo. Y ya que está, lo integramos al ministro. Como siempre en las conversaciones arrancamos con un tema, vamos a otro invitado. Pero ¿cómo integramos a esa gente al mundo laboral cuando en la mayoría de los casos ni siquiera tienen terminado el colegio primario? Y hay que, por un lado, hay que ir generando condiciones de empleabilidad sobre la base de la educación y la capacitación. Hoy hay una realidad que es objetiva. Cualquier actividad, por más sencilla que parezca, exige una capacitación para poder tener un trabajo. Y luego, obviamente, tiene que haber posibilidades de trabajo. Allí, bueno, van las políticas públicas, la economía, pero es cierto que es fundamental ir vinculando la educación y la formación con las posibilidades de trabajo. Esto creo que es una cuestión que hay que discutir mucho. Nosotros hemos trabajado a través del Ministerio de Trabajo, a través del Ministerio de Educación, tratando de avanzar en generar ciertas habilidades de modo tal de que tengan oportunidad de insertarse en el mercado laboral. Y sobre todo con los sectores más vulnerables, los que han sentido más la exclusión. Y bueno, allí encontramos, luego de un curso de capacitación en diversos oficios y con el programa Nueva Oportunidad, que hay una vinculación con las empresas y que hay una beca estímulos para que hagan hasta un año de trabajo con una intencionalidad formativa fundamentalmente. Bueno, vemos que se van incorporando y las empresas luego lo van tomando aquellos que demuestran una habilidad y ganas de trabajar y la empresa ve que les sirven y entonces se va dando un círculo virtuoso. Esto demuestra que cuando hay posibilidades la gente responde. Ahora es cierto que hay que trabajar muy dedicadamente, los casos hay que resolverlo prácticamente de a uno, porque uno cree que va a ir a hacer un curso de capacitación, tal vez en un sector marginal, y al otro día van a estar todo el mundo a la mañana con su regla T, peinadito como para empezar a hacer el curso. No hay que ir con asistentes, trabajadores sociales, ir detectando la situación, con la familia, con la pareja. En muchos casos las mujeres genera un estímulo para que hagan el curso. Es todo bastante complejo, pero cuando el Estado realmente se dedica y va generando estas posibilidades,
hay una respuesta. Ahora, creer que de un día para el otro, por una política pública, vamos a resolver esta situación de un día para el otro es un error. Esto hay que trabajar metódicamente, y esto hemos hecho con algunas cuestiones, como el programa Redes, Nueva Oportunidad, y generando estas posibilidades, ¿no? Porque ¿viste? Hay preconceptos que terminan siendo lacerantes para la persona. Dice, bueno, no trabaja porque no tienen ganas. Ahora, vamos a suponer que haya aquel que no tiene ganas, pero aquel que quiere, dice, bueno, pero yo a mi edad nadie me va a dar trabajo, ¿no? Además, yo cuando trabajaba en una fábrica que cerró, y bueno, yo hacía trabajo manual, y ahora ese trabajo manual fue reemplazado por una cosa más mecánica, por un robot, por un torno numérico, es decir, y una persona de 50 años medio como que se siente autoexcluida, ¿no? Sí, bueno, allí tiene que haber políticas públicas y, bueno, tratando de generar oportunidades. Obviamente, si tenemos una economía que no da posibilidades, por más que uno tenga ganas de trabajar, va a ser imposible, pero creo que tiene que haber, por un lado, bueno, todo lo que es la promoción desde el punto de vista de la formación, la capacitación, e ir generando posibilidades. Cuando estas se generan, encontramos respuesta. Obviamente, siempre hay algún sector en todos los estadios de nuestras sociedades que por ahí hay gente que no quiere trabajar, pero en definitiva, el grueso de la población, cuando tiene oportunidades, trabaja, ¿no? Sí, uno de pronto se ponía a pensar, ¿no? Este tema del pavimento articulado, que se utiliza mucho, acá en Santa Fe se utilizó mucho en plazas y paseos, sé que en algunas partes del norte de la ciudad hasta calles, ¿no? Pero yo veía, por ejemplo, en algunas plazas los elementos, y decía, viste, Córdoba, la empresa de Córdoba, que la municipalidad los compraba. Digo, pucha caramba, eso no se puede fabricar acá en Santa Fe. Bueno, pero ahí sí hicimos una experiencia muy importante, con muchos, inclusive, adolescentes que estaban que hacían todo, que estaban en los semáforos, que limpiaban vidrio, bueno, toda esta cuestión se trabajó en conjunto con la universidad, con la cooperativa San Cayetano, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, y se hicieron capacitaciones y mucha gente se volcó, alrededor de 200 personas se volcaron a trabajar. Yo me acuerdo cuando allá por el año había asumido el 2011, 2012, 2013, cuando cada vez que entraba a la ciudad de Santa Fe, allí por la autopista, había fácil 20 o 30 adolescentes, allí, tratando, de rebuscarse un peso, pidiendo, limpiando un vidrio. Bueno, allí se hizo también un trabajo, y mucha gente de esa se canalizó en esta experiencia. No digo que haya dado respuesta a todas las necesidades del pavimento de la ciudad, pero sí hubo una capacitación, se hizo un trabajo de calidad, y la municipalidad, lo utilizaba ese trabajo, y también utilizaba los materiales que producían, ¿no es cierto? El término, ¿no?, que hay que emplear, la empleabilidad, ¿no? Cómo lograr la empleabilidad y la empatía de esas personas que tienen que lograr ese empleo, ¿no?, sin haber salido de una capacitación terciaria, sí, Darío, técnica profesional. Y diría que cualquiera de nosotros que está acá nos dicen, bueno, mañana tenemos que trabajar en otra cuestión de la que venimos haciendo habitualmente, vamos a tener algún problema también, así que no es, hoy por hoy cada vez una más complejidad. Claro, porque hay un mundo tan dinámico, o sea que está, lo integramos, también lo saludamos a Andrés Prubó, hace mucho que no venía Andrés, tenía abandonado. Andrés Prubó, que hoy vamos a hablar del tema redes sociales, como siempre, de lo que son los podcasts, pero estamos hablando del trabajo, la empleabilidad, una cosa trajo la otra, empezamos hablando de la inseguridad, pasamos al tema del trabajo, la delincuencia, pues yo creo que esta es una cuestión transversal, una cuestión social, ¿no? Pero bueno, yo decía que el padre Axel Anguirchona decía que la delincuencia no está ligada a la pobreza, no necesariamente, pero volviendo al tema del trabajo, donde, Argentina tiene un serio déficit laboral en este momento, pero uno de los sectores menos afectados es el de las TIC, ¿no? Todo lo que es software, de la información, la comunicación. ¿Por qué estás en ese tema? Sí, la verdad que acá en Santa Fe tenemos muchas factorías de software que hacen aplicaciones, publicidad digital, etcétera, etcétera. Se vieron, afectados en estos días, digamos, porque todo su trabajo se generaba en dólares y, ahora se lo van a especificar. Pero es una coyuntura, digamos, del momento. Pero es un desafío muy, muy grande que tiene la educación, digamos,
para alimentar esas factorías, digamos, de trabajo intelectual. Hay un meme que dice, tenemos alumnos del siglo XXI con docentes del siglo XX y con materiales del siglo XIX. Hay una contraposición ahí que, bueno, todo lo que, es decir, Internet genera, digamos, lo hemos visto muchas veces, una disrupción en muchos aspectos. En el aspecto laboral también. Y todo lo que se puede automatizar, el mundo lo va a automatizar, digamos. O sea, eso es un camino de ida. Tenemos que preparar a los alumnos y al público en general para descubrir nuevas oportunidades que también se generan vacantes, digamos, por ejemplo, en esas factorías de trabajo intelectual que se exporta, que es una tarea digital, digamos, que tiene mucho impacto en el mundo porque somos muy competitivos, digamos. Yo personalmente conozco muchos referentes acá en Santa Fe y compiten con grandes empresas, digamos, en el tema de licitaciones, de los trabajos que realizan, y trabajan para Google o para Mercado Libre, que se instaló acá en Santa Fe, digamos. Es decir, que hay mucho potencial, pero hay que generar un recurso humano que se pueda adaptar, digamos, a esa economía 4.0. El otro día la provincia hizo un evento sobre la economía 4.0. Y bueno, hay muchos desafíos para los emprendedores también adaptarse a esa transformación. Claro, de eso vamos a hablar también después, dentro de un ratito con usted, ministro, todo lo que es el teletrabajo, lo que dice él, la robótica, de qué manera cambian los paradigmas en el mundo del trabajo. Bueno, vos sos docente, vos también sos docente, los dos dan clases en la misma universidad, en la misma facultad. ¿No? Compañeros de estudio. Exacto. Ah, sí, muy bien, grandes bochadores. No, como estudiante además. Como estudiante. También, generacional, coetáneos. No, pero es decir, ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista académico todo esto? Desde el punto de vista académico implica, también somos interpelados porque pertenecemos a la generación X, que hoy, digamos, es una generación intermedia entre el millennial y los baby boomers, y nos interpela porque también fuimos formados con herramientas tecnológicas que hoy estamos obligados a incorporar, a incorporar, que no son nativas nuestras, porque sabemos que a quienes tenemos que formar requieren ya piensan de otra forma, en otros términos, utilizando otras tecnologías. Entonces, eso también nos interpela y al mismo tiempo nos obliga a brindarles de alguna manera el conocimiento y las formas de abordaje de vanguardia. Es un esfuerzo no solamente tiene que ser alumnos, sino también hoy quienes formamos estamos también obligados a ese upgrade, como se le llama, digamos, para incorporar lo que de alguna manera no lo hicimos al momento de formarnos inicialmente. ¿Andrés? No, sí, obviamente. En mi caso particular, yo estoy en informática, por lo tanto tenemos como cierta afinidad, digamos, a la tecnología, pero todo lo que es la educación virtual, ya sea en estado puro o blended, como se dice, el e-learning, digamos, evidentemente lo vamos incorporando y cada vez va a ser va a tener que ser con mayor fuerza, porque la cantidad de alumnos cada vez es mayor, el espacio físico, digamos, disponible tiene un límite. Entonces, bueno, ahora por ejemplo se han eliminado algunos cursos de ingresos, algunas correlatividades, y entonces sobre todo los que estamos en los primeros años, vamos a tener algunos desafíos para trabajar la masividad. E Internet justamente te permite eso, digamos, te permite ser mucho más democrático con los contenidos, y gente del interior, etcétera, puede tener acceso, digamos, al conocimiento. El telestudio, es decir, el estudiar a distancia. Sí, lo que cambia en realidad es la modalidad nuestra, digamos, ya no es el docente con el pizarrón que traslada contenido, sino que se construye el contenido junto con los alumnos. Hoy el contenido está en el aire, está en Google, está en todos lados, está en la nube. No, hay una cuestión que interese, conversemos todos, menos los camarógrafos, conversemos todos. Y todo nos pasa que cuando escuchamos estos temas pareciera que para tener un trabajo hay que ir a Harvard a estudiar, y realmente se han visto experiencias. Hay una experiencia, una empresa social Arbusta que está en Rosario y en Buenos Aires, y trabajan con sectores vulnerables, es decir, hacen todo un trabajo de informática, de formación a distancia, es decir, seleccionan gente joven en las villas, vamos a hablar concretamente cómo es, y bueno, y han encontrado una respuesta muy buena, y el mantenimiento de los sistemas de empresas muy importantes de Rosario, entre las cuales está también Mercado Libre, lo hacen con grupos
de sectores que no tienen ninguna formación académica, sino que bueno, tienen condiciones, los seleccionan, los entrenan y dan respuestas bueno, en forma adecuada. Y la empresa tiene una finalidad que tampoco los retiene. Están 2 años y buscan trabajo en otras empresas, digamos, no quieren tenerlo como recurso. Tiene una finalidad que ganan plata, pero también cumple una función social. Y eso un poco, creo que también tenemos que abrir esas posibilidades porque, vuelvo al tema que hablábamos hoy, cuando se genera una posibilidad encontramos respuestas donde creemos que por ahí no las va a haber, ¿no? El mercado laboral TIC tiene algunas particularidades que son únicas, digamos. Es decir, la movilidad que, como vos decías, los empleados hoy, además porque son referentes de los millennials, no quieren atarse, digamos, a una empresa y van cambiando de empresa constantemente, o ellos se separan y arman un satélite, proveedores de la empresa a la cual pertenecían. Y nosotros el año pasado hicimos una investigación y vimos que el alumno promedio de ingeniería ya al 3er año ya entra a alguna empresa o se crea su propia empresa y muchas veces no terminan la carrera porque ya con lo que adquirieron y con el enfoque autodidacta ya se pueden defender en ese mercado de trabajo. Nos llamó la atención. Bueno, muy bien, acá estamos, señores. Vamos a ir con las placas. Esto que realmente parece hasta paranormal, ¿no? Estamos como estamos porque pasó lo que pasó. Porque así de la misma manera que allá por mayo, junio del 2018, Sturzenegger tuvo una mala praxis, ¿no? No, yo le quiero pedir el primer cuadro donde dice elecciones 11 de agosto, si lo tiene por allí. Decía, así como Sturzenegger metió la pata y tuvimos una gran devaluación, ahora la gran devaluación vino después de las elecciones. ¿No la encontramos ese que dice elecciones 11 de agosto? Bueno, no importa, acá está. Entonces, ahí porque uno no quiere ser culposo con esto, es decir, la culpa la tiene la gente que votó a Alberto Fernández. Pero la única verdad es la realidad, decía Sócrates. Entonces, ¿qué pasó el 11 de agosto? El viernes 9 la inflación era del 2.2. El lunes 12, por la devaluación, pasó a 4%, aumentó un 1.8. El dólar el viernes 9 valía 46,35. El lunes 12, 57,25, está bien, tuvo pico de 60 y pico, más o menos se clavó en 23% de aumento. El riesgo país estaba en 860 puntos. El lunes 12, acá dice que pasó el 11 porque el 11 votamos. El lunes 12, 142% aumentó el riesgo país, se fue a 2000 y pico. El Merval, ¿qué es el Merval, Pablo? El índice Merval es el mercado de valores, es la sigla del mercado de valores, el índice del promedio, digamos, del valor de las cotizaciones para ser gráfico, el promedio de los valores de los títulos que se cotizan. ¿Qué pasa cuando el Merval baja o sube? Significa que el total del valor de los distintos títulos que cotizan en el mercado de valores cayeron. O sea que las empresas valen más o valen menos. Bueno, entonces las empresas valieron un 35% menos de un viernes a un lunes. Y las reservas, que eran de 66.000 millones, bajaron a 50.000. ¿Vos me podés explicar por qué? Hay una discusión que es de política, de si esto, cuánto se debió a esto, al comportamiento de los actores económicos, bajo la tesis de que las PASO fueron un cisne negro, de que nadie previó que lo que posiblemente en una discusión de octubre se iba a adelantar, y actores económicos con mucho poder de obtener información, la verdad, han sido sorprendidos en esto, en entender de que las PASO tal vez tenían un efecto más definitorio de lo que esperaban que aconteciera en octubre, y a partir de los actores económicos anticiparon la posibilidad de que se precipiten acontecimientos que tenían en su mente que podían pasar después de octubre. Esa es una parte de lo que se plantea, y hay todo un tema ahora, que gran parte tiene de cuestiones muy sensibles desde el punto de vista político, de que hasta dónde el gobierno, en aras o confluyó con esa primera vertiente, el gobierno fomentó este movimiento como una manera de plantear de alguna manera el temor de que los mercados estaban reaccionando ante una posibilidad de que la oposición, en este caso de Alberto Fernández, pudiese ser gobierno. Entonces han confluido, digamos, una versión de síntesis o lo que podría plantearse que los actores económicos se vieron sorprendidos por un escenario que podían entender que podría ser posible en octubre y pasó antes, los agarró sin haber tomado
lo que se había internalizado esas decisiones antes de esas pasos, es decir, de haber hecho estos movimientos antes, lo hicieron con mucho mayor sensación de caos, y al mismo tiempo el gobierno podría, lo digo en potencial porque es materia de investigación, haber facilitado esta situación de sensación de volatilidad de los mercados. Hay una denuncia de Martín Redora, y a ustedes les pegó la línea de flotación con el tema del trabajo, toda esta devaluación. Inmediatamente las empresas se sintieron en el peor de los mundos, ¿no? Sí, de todos modos, tampoco las empresas deciden en función de cómo evoluciona el tipo de cambio echar determinada cantidad de personas. Esto es un proceso y nosotros venimos en 2 años de caída de la actividad económica, una recesión extendida que fue impactando fundamentalmente en las empresas más pequeñas, de 5 trabajadores o menos, hasta alrededor del 90% de la pérdida de puestos de trabajo en Santa Fe de lo que va de mayo a mayo, que son los últimos datos. Ahora vamos a tener los datos un poco más actualizados esta semana que viene, si tenemos todos ya completos. Y es una caída de 2 puntos, alrededor de 10.000 puestos de trabajo, y fundamentalmente es en ese sector que obviamente atraviesa distintas actividades, pero dada la envergadura tienen más dificultades para sostener una caída de la actividad tan prolongada, y se dan muchos cierres, que es lo que uno ve cuando dice cierran comercios, de talleres, emprendimientos de diversos servicios. Las otras empresas sienten el impacto, pero se van buscando alternativas de contención en los procedimientos de crisis, alguna reducción un poco del personal, se van ajustando y se van sosteniendo. Así que esperemos que eso se pueda ir manteniendo hasta tanto la economía retome alguna reactivación, como decías vos cuando empezaba. En algún momento tiene que haber algún rebote, ¿no? rebote. Siempre ha pasado. Bueno, la próxima palca, señor director, esa es la que usted tenía antes, que decía depósitos en dólares. A ver, acá está. ¿Qué significa esto, Pablo? Esto es lo que marca la curva, la línea superior, lo que está marcando es el total de depósitos en dólares en cada una de esas fechas que figuran en el eje de arriba, y lo que está marcado en las barras son los promedios que fueron cayendo por cada día en cada una de esas fechas. Es decir, lo que nos está marcando es que se ha estabilizado en unos 22.600 millones de dólares los depósitos privados, ¿sí?, en cuentas a la vista, ¿sí?, en los bancos, y que la salida, es decir, el retiro de esos depósitos por parte de los privados se ha reducido. Es decir, denotaría una situación al 11 de septiembre un poco más estable, pero, o sea, la parte positiva más estabilizada, pero con un nivel de depósitos en dólares mucho menor, pero al mismo tiempo una magnitud grande. Bueno, a ver, vamos a la próxima placa. Entonces, señor director, que esta está relacionada con las reservas del Banco Central. ¿Esto es para preocuparse, para no preocuparse? Esto lo que marca es, si uno dice arriba las reservas, uno, por el sentido común, el oyente o el público podría entender que las reservas son dólares o divisas contantes y sonantes que tiene el Banco Central, y no es así las reservas brutas. Es decir, lo que computa como reservas son parte de los depósitos de los depositantes que tiene encajados el Banco Central como encaje técnico, y por otro lado tiene computado como un contrato con China, que es el famoso swap, que es un intercambio de monedas, en el caso para echar mano, en el caso de una necesidad, es decir, no son dólares que tiene depositado. Y por otro lado, parte del préstamo del FMI que está destinado. Es decir, la reserva, la parte verde, lo que dice, bueno, la reserva libre de disponibilidad significa todos aquellos elementos que tienen entre las reservas del Banco Central, que no son ni parte de los depósitos que tienen los bancos, ni parte que tienen que tomar prestado en el fondo con China, ni parte de lo que viene del FMI. Gran cosa, ¿eh? Recién veíamos que los depósitos privados son 22.000 millones y de la reserva libre de disponibilidad, para un caso de salida, estamos hablando de 9.000. Obviamente lo que no tiene es el flujo de posibles entradas, que no se está viendo todavía en la magnitud que esperaba el gobierno con las medidas de apurar la liquidación de las exportaciones, que es todavía lo que no se está visualizando. Bueno, le vamos a preguntar entonces al ministro de Trabajo, ¿dónde está pegando más duro esta crisis en el ámbito laboral? Que decía, tiene que ver mucho con la envergadura de los emprendimientos, fundamentalmente las empresas más pequeñas. Obviamente la industria es el sector que más problemas tiene, porque bueno, produce fundamentalmente bienes intermedios durables y la gente puede esperar para comprar. Allí, claro, bueno, lo que es línea blanca, la industria no muebles, alimenticia, digamos. claro, calzado,
todo lo que es también las autopartistas, anda con suspensiones General Motors, bueno, la caída de la demanda de vehículos, bueno, todo eso va impactando fundamentalmente en la industria. Y luego, a medida que se prolonga la crisis en el tiempo, se empieza a extender a otros sectores, como bueno, el comercio tiene problemas, cuando el comercio es un sector que en general tenía una gran capacidad para soportar la crisis, pero al ser tan prolongada, sí empieza a sentirse ese impacto, ¿no? Me contaba los otros días un abogado laboralista, bueno, está bien, esto es en la República Argentina, la gran cantidad de convocatorias que hay, ¿no? De concursos preventivos más que convocatorias. Sí. Que es una herramienta sí, antes de... Empezó, sí, es un tema, bueno, las convocatorias se hacen en el concurso preventivo, en los juzgados. Sí, que en general no teníamos una gran cantidad, pero sí este año empezó a incrementar. Si nosotros, en lo que es el Ministerio de Trabajo, tenemos los procedimientos preventivos de crisis, que es todo un mecanismo de discusión cuando las empresas quieren, para evitar una crisis mayor, reducir su personal. Este año estamos con alrededor de 200, son poco menos de 300 empresas, 286 empresas a agosto que están en concurso preventivo, donde allí se celebran algunos acuerdos que permiten ir sorteando la coyuntura y manteniendo los puestos ¿Cuál de es su trabajo. sensación, ministro? ¿Qué esperan ustedes? ¿Cómo ven de acá a fin de año? Los economistas no son muy halagüeños que digamos, ¿no? El tema, nosotros tenemos una economía de altísima volatilidad, es decir, nadie preveía, bueno, el cambio que hubo el año pasado, porque esto es una verdad, veníamos de un 2017 que un poco había crecido la economía, el 18 veníamos creciendo moderadamente lo que es la economía, pero venía creciendo el empleo y abruptamente hubo un cambio de las variables económicas y entramos en este escenario. A medida que se prolonga en el tiempo, crecen las complicaciones. Acá se hablaba recién, bueno, un cambio después de las PASO, ¿qué pasará después de las elecciones? Una cuestión que nadie puede prever. Lo que sí esperamos es que en general se mantenga. Si no va a crecer el empleo, no va a haber una reacción de la economía en estos meses, obviamente, pero esperemos que se pueda el sector privado mantener, porque de una u otra manera también hay una especulación que si en algún momento cambia, nadie quiere hoy desarticular su empresa o cerrarla. ¿Hay mucha capacidad ociosa? Hay muchísima capacidad ociosa, sí. Como en el 2003. Sí, no sé, ya esto es una cuestión de los economistas, pero sí, ya venimos con bastante tiempo así y se va incrementando la capacidad ociosa, fundamentalmente la industria, ¿no? Bueno, búsqueme, señor director, la placa que dice rulo, ¿no? Perdón, el bucle, porque precisamente esto que decía recién el ministro, todo el mundo habla de invertir, así es medio complicado, Olivares. Y son elementos que cuando, digamos, la economía financiera y sobre todo de corto plazo o especulativa, por usar un término más amplio, brinda ganancias, obviamente todo eso va en desmedro de los esfuerzos productivos reales. O sea, si es negocio ganar, a ver, póngame otra vez el cuadro ahí, si es negocio ganar 70.000 pesos en un pase de mano, no vamos a invertir en una fábrica de bulones, ¿no? Desalienta la inversión. También es cierto que hay gente que está... emprendedores, bueno, desarrolladores inmobiliarios, el que tiene su empresa no la desarma un día para el otro para ir a invertir en el mercado de valores o especular con el dólar. También hay una cuestión que hace que la economía en general se sostenga, pero obviamente el que tiene disponibilidades en un momento de incertidumbre trata de cubrirse con estas operaciones y eso desalienta la inversión. Nos dice que tenemos un minuto. Búsqueme donde dice plazo fijo, señor Centurión, porque en 30 segundos queremos, porque está el tema de los... Esto es una bomba de tiempo, ¿no? A ver, lo que marca aquí es más allá de la dimensión de los plazos fijos. Plazos fijos son depósitos bancarios que tienen un determinado momento, mientras los cuales quedan en el banco, pero a partir de cierto momento están a disponibilidad completa. En muchos casos son precancelables del depositante. Lo importante es que tanto en cualquiera de las dos monedas, en dólares o en pesos, tiene una muy alta concentración de los que vencen en los próximos de 30 a 60 días. Si uno hace el cálculo a la fecha de esta placa, estamos hablando de que caerían muchos de ellos en el interín entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre. ¿Qué decir?
hay que ver y monitoreando cómo se da la situación. Digo, nadie, bueno, puede hoy tener una certeza de cómo van a ser los próximos meses. Esto creo que es una realidad y desde el poder público hay que seguir el día a día y bueno, estar preparado para ir dando respuesta de cómo se planteen las cosas, ¿no? Ministro, muchísimas gracias como siempre. Bueno, Olivares, como siempre, muchísimas gracias. Gusto es mío.